Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Los hermanos separados tienen unas palabritas, unas frases de cajón que son de introducción muy persuasivas para entrar en diálogo con el católico. Por ejemplo, esta, querido hermano, yo no tengo a hablar de iglesias, no tengo a hablar de religión, yo simplemente quiero compartir un poco la palabra del Señor. ¡Pin! Pare usted allí y dígale, ¿y cómo sabes tú que eso que tienes ahí en la mano, que se llama Biblia, es palabra del Señor? Entonces le va a citar lo siguiente, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Toda escritura está inspirada por Dios. Entonces uno dice, espérate, que eso no está respondiendo a mi pregunta. ¿Cómo sabes que el libro que tú tienes ahí es palabra de Dios y es inspirado por Dios? Ahí dice, toda palabra inspirada por Dios. ¿Y cómo sabes que eso que tú tienes allí es palabra de Dios? Primero, antes de cualquier diálogo, pregúntele eso, a ver qué le dice. Explícame eso que estás diciendo ahí. Tú me estás leyendo un texto. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Cómo sabes tú que esto que tú tienes ahí es la palabra de Dios y está inspirada por Dios? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que ese libro allí no es un libro amañado, no es un libro de fábula, un mito escrito por algunos hombres que se hicieron pasar por Dios y dijeron que era palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que en realidad hay que fiarnos de ese libro? Entonces todo nos lleva a nosotros a ir necesariamente a encontrarnos con una iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Porque la iglesia es la que organizó la Biblia, la iglesia fue la que compiló la Biblia, la iglesia fue la que escogió qué textos, qué evangelios iban a estar allí integrados para compartirlos a toda la humanidad. ¿Qué cartas de Pablo? ¿Qué cartas de Pedro? ¿Qué cartas de Juan? ¿Qué carta de Santiago? El libro del Apocalipsis, etc. Entonces, toda palabra inspirada sirve para. ¿Y cómo sabes tú que esa palabra es inspirada por Dios? La iglesia fue la que dijo, esta es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, pues obviamente es la que inspiró a los hombres a que la escribieran. Y fue la que inspiró a determinados hombres a que escogieran qué evangelios eran. ¿Por qué 4? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué estas cartas de Pedro? ¿Por qué estas cartas de Pablo? No, fue la iglesia. Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, usted ya empieza a pararle el discurso a los hermanos separados. Cuando dice, no tengo que hablar de iglesia, yo no tengo que hablar de religión, solamente quiero compartir la palabra del Señor. Bueno, está bien, compárteme la palabra del Señor, pero muéstrame que esa palabra es del Señor. Entonces te va a citar esa 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir. Entonces, toda escritura está inspirada por Dios. ¿Y cómo sabes que esa escritura está inspirada por Dios? Usted le hace simplemente esa pregunta a ese hermano separado y ya lo deja quieto. Porque necesariamente tiene que responderla. No, es que yo creo es por fe. Dios santo. Dios santo. ¿Esa es respuesta? Entonces, si no le responde esa pregunta, suspenda el diálogo. 1. 2. Vamos a tocar algunos temas de doctrina, doctrinales. Entonces usted va a entablar un diálogo con un bautista. Van a tocar el tema, entre tantos que hay, el tema de la Eucaristía. Y entonces empieza allí el hermano separado, el bautista, a decirle que eso de que hay que comer un cuerpo y que hay que ver una sangre, que eso es simplemente simbólico, porque el espíritu no sirve para nada, porque lo que importa es la palabra. Tomando el texto de Pedro cuando dice, Señor,
¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Porque el Espíritu no sirve para nada, sino la palabra del Señor. Entonces uno le dice, entonces por eso no importa el cuerpo, no importa el comer o no comer, o tomar o no tomar, lo que importa es la palabra del Señor. Entonces uno le dice a la persona bautista, espérese un segundo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, y este es mi verdadero pan, y esta es mi verdadera sangre. Y el que coma mi cuerpo y vea mi sangre, es decir, mi verdadero pan, mi verdadero cuerpo y mi verdadera sangre, tendrá la vida eterna. Eso es palabra del Señor. Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y qué palabras dijo Cristo Jesús? Que el que coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá la vida eterna. Eso es palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, más o menos, que dice, ¿no? Que hay que quiera comer el cuerpo de Cristo y ver la sangre de Cristo, que tiene que examinar bien su conciencia, porque si ve el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo indignamente, se acarrea su propia condenación. Eso lo dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, más o menos. Entonces, nadie tiene que examinar la conciencia para comerse un símbolo, si es un símbolo. Pero si es el cuerpo, hay que examinar la conciencia. Y por eso San Pablo dice, porque el que come el cuerpo de Cristo y ve la sangre de Cristo, ¿no?, indignamente, se acarrea su propia condenación por no reconocer el cuerpo. O sea que está hablando de un cuerpo que hay que comer. Todo eso es Sagrada Escritura. El católico tiene cómo mostrar y corroborar la Eucaristía. Los protestantes no, simplemente se basan en dos textitos mal interpretados, ¿no?, para decir que no es así y que es un símbolo. Primero que todo, la Escritura por ningún lado trae la palabra símbolo o representación simbólica o lo que Cristo quiso decir fue esto o que esto no era en serio. No, por el contrario, es tan en serio lo que habla que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo a escuchar ese lenguaje porque era demasiado duro. Y muchos de sus discípulos dijeron, ¿y quién podrá con este lenguaje si es demasiado duro para entenderlo? Y desde aquel momento dejaron de seguirlo. ¿Y por qué dejaron de seguirlo? Porque se les hizo demasiado duro y escandaloso que había que comerse a Cristo Jesús y ver su sangre. Cuando se fueron, Jesucristo, ¿qué dijo? Les dijo a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Es decir, es que lo que estoy hablando aquí es serio. Esto que le estoy diciendo aquí es verdad. Por eso les digo, este es mi verdadero cuerpo, esta es mi verdadera carne y esta es mi verdadera sangre. Es decir, verdadera, no está hablando de simbólico. Entonces, cuando uno les expone estos textos, por ejemplo, en este caso a los bautistas, o puede ser a los pentecostales, o a los adventistas, o a los cuáqueros, etc. Cuando uno le muestra estos textos a estas personas, que es la palabra del Señor, porque es palabra del Señor, entonces se entiende, es que la palabra del Señor es la que tiene la fuerza. ¿Y cuál es la palabra del Señor que tiene la fuerza? Que le invita a comernos el cuerpo y su sangre. Punto. Esa es palabra de Dios. No es palabra de Dios cuando dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Ahí no está hablando simbólicamente. Este es mi verdadero cuerpo, y esta es mi verdadera carne y esta es mi verdadera sangre. Eso no es palabra del Señor, eso está allí. Ahora, cuando vamos a otro texto, 1 Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, entonces la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, que en ella se funda la verdad de Cristo Jesús, su palabra y su accionar en la iglesia. Muy bien. Los hermanos protestantes no creen en este texto de la Eucaristía, pero la Iglesia Católica, como es columna y fundamento de la verdad, le va a mostrar a usted esa verdad. ¿Cómo? Con la Biblia, pero no creen en la Biblia, entonces le muestra esa verdad bíblica que los cuales los protestantes no quieren creer, hablando concretamente de la Eucaristía, se lo muestra con la historia. ¿Qué dicen los padres apostólicos sobre la Eucaristía? ¿Qué nos dice la historia respecto a eso? ¿Será que se comían un símbolo y hacían toda una apología al símbolo y a la cena del Señor simplemente como algo simbólico? No, señor. No, señor. Veían allí el cuerpo de Cristo. Veían allí la sangre de Cristo. Hablaban de
ese alimento para la salvación. Y no lo veían como algo simbólico, nada de eso. La historia así nos lo refiere. Por lo tanto, cuando esos hermanos separados, queridos, amables, que llegan muy educadamente a nuestros hogares y empiecen a decir, ¿no?, que no te vengo a hablar de iglesia, que no te vengo a hablar de religión, simplemente a compartir la palabra del Señor. Entonces, si vas a compartir la palabra del Señor, me vas a compartir bien completita, bien completita. Vas a explicar lo de la Eucaristía. No vas a poder, si es la palabra del Señor. Y vas a explicar eso, que si la Biblia que tú tienes ahí es palabra del Señor, ¿por qué es palabra del Señor? Porque yo por ningún lado veo que diga que esa es palabra del Señor. Dice, toda palabra inspirada sirve para, que es una cosa muy distinta. Entonces usted va parándole el cuento y el discurso a estos hermanos. Para hacer apologética no solamente basta Biblia, no. Para hacer apologética se necesita hacer uso de los criterios de la razón, utilizar filosofía, es decir, pensar, razonar. Porque es que el hermano protestante también tiene un errado concepto de que lo que es filosofía, que es retórica barata, que eso es palabra humana, que no. La filosofía es el amor a la sabiduría. Filios, no, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Y cuando uno ama la sabiduría, entonces uno organiza la mente, estructura el cerebro, estructura las ideas para ordenar el discurso y que salga claro. Por eso San Pedro dice, ¿no?, que debemos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que pregunte. Dar razón. Cuando se dice eso, dar razón, es que tenemos que utilizar la razón para dar respuesta, porque no podemos dar respuestas ilógicas, respuestas que no sean acordes a la verdad. Tenemos que utilizar la razón, tenemos que utilizar la discreción, tenemos que utilizar el razonamiento lógico para cuadrar las ideas que están en la Biblia y mostrar lo que el Señor quiso decir. Pero los hermanos separados, como solamente tienen Biblia, pero no saben filosofía, desconocen la historia de la iglesia primitiva, entonces quedan muy cortos, pero muy cortos para hacer apologética. Por eso un apologista bien preparado en filosofía, en historia y obviamente y por supuesto en Biblia va a hacer una excelente tarea. Y por eso terminar rápido la discusión y terminar rápido, ¿no?, el posible debate. Terminando, nunca deje de hacer esa pregunta. ¿Me vienes a hablar de la palabra del Señor? Sí. ¿Y cómo sabes que en ese libro que tú tienes en la mano es palabra de Dios? Le va a citar la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios. Entonces usted le va a preguntar, ¿y cómo sabe que esa escritura está inspirada por Dios? Ahí dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y usted cómo sabe que está inspirada por Dios? Tiene que llegar a la historia. El Papa fue el que dijo eso. San Dámaso, si no estoy mal, fue el que dijo, esta es palabra de Dios, después de haber definido el canon, en el año 382, si no estoy mal. Hay que llegar a la historia. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.